Bendiciones a todo el canal, a nuestros suscriptores, hermanos, amigos. Dios os bendiga, Dios os guarde. Contenta de subir un vídeo más al canal y compartir la palabra de Dios con vosotros, hermanos. Bien, pues la palabra que el Señor nos trae en esta hora es la palabra que yo la he titulado El problema es el pecado. Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer en Proverbios 26, versículo 2. Leo la palabra y la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que extiendas tu bendición, extiendas tu liberación y tu sanidad a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Que seas tú, Espíritu Santo, ministrando a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través del canal de YouTube. Dios os bendiga. Amén. Pues vamos a leer. Vamos a ir a Proverbios 26. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Todo tiene una causa, hermano y hermana que me ves en esta hora. Todo tiene una causa. El título de esta palabra es El problema es el pecado. Siempre en nuestra vida, todas las cosas ocurren por una causa. Todo tiene una causa. Como bien decía, la maldición nunca vendrá sin causa. Y todo siempre desde un principio empieza por el pecado. El pecado trae el problema. Todos los problemas que hay en el mundo siempre es por causa del pecado. Es por causa de que se han alejado de los mandamientos y de la voluntad de Dios. Pero esto lo vamos a ver. Vamos a ver que desde un principio, Adán y Eva, desde el primer hombre y mujer de la tierra que Dios creó, toda la maldición, toda la muerte, la separación de Dios fue porque desobedecieron y entró el pecado en el mundo. Por eso vamos a leer en nuestras Biblias, vamos a leer en Romanos 5, del 12 en adelante. Dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos y abundaron muchos, y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso, hermanos, desde Adán y Eva entró el pecado, desde ahí entró el pecado en el mundo. Pero bendito sea Dios, que Jesucristo fue el que nos vino a redimir de ese pecado. Vamos a ver primeramente qué es el pecado. ¿Qué es? Porque a veces en el mundo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Lo que para a lo mejor una persona no está mal, para lo que es la ley de Dios sí está mal.
porque en el mundo hay muchas cosas que transgreden la voluntad de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y en el mundo, o sea, en Dios, para Dios es un pecado y para el mundo no lo es. Por ejemplo, en el mundo Dios nos ha dado los mandamientos y su ley. Su ley está escrita en la palabra, en la Biblia, que dice que no harás imagen y semejanza de Dios. O sea, tú no harás imagen, te postrarás y adorarás. No lo harás, porque solo hay un Dios y ese Dios adorarás. Pero eso es transgrede. Y vemos que en el mundo levantan imágenes, levantan un montón de cosas hechas por la mano del hombre y adoran esas imágenes. Eso está mal a los ojos de Dios. Por eso hay cosas que en el mundo se hacen, pero es pecado a los ojos de Dios. Entonces, vamos a ver y especificar más detalladamente qué es el pecado. Pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que va en contra de las normas y la voluntad de Dios. También es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si nosotros sabemos hacer una cosa buena, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso también nos va a contar como pecado. Entonces vemos, porque eso lo dice en Santiago, vemos que hacer el mal está mal y nos cuenta como pecado, y saber hacer el bien y no hacerlo también nos va a contar como pecado. Entonces, para resumir, ¿qué es el pecado? El pecado es hacer una acción, sentimiento o pensamiento, porque hay personas que dicen, bueno, pero yo no he pecado. Bueno, no has pecado en acción, pero sí en pensamiento. Porque Jesucristo le dijo a los fariseos que decía que aún en el pensamiento codiciar a una mujer ya estaba pecando. Porque no adulteraban en acción, en hecho, pero en su pensamiento estaban pecando. En sentimiento también puede haber pecado, porque hay sentimientos buenos, pero hay sentimientos malos, hay sentimientos de odio, de rencor, de falta de perdón. Y esos sentimientos van en contra, ensucian la mente. Por eso, ya sea por acción, sentimiento o pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios y de la ley de Dios, es pecado. Entonces, ya sabiendo qué es el pecado, vamos a ver qué hace, qué consecuencias trae el pecado. Porque hoy en día estamos viviendo lo mismo que vivieron nuestros antepasados. Igual que desde un principio, así estamos viviendo ahora. Estamos viviendo las consecuencias y estamos viviendo y pagando las consecuencias de nuestros propios pecados, de los pecados de cada nación, de los pecados de nuestras familias, de los pecados de nuestras generaciones, de los pecados de cada familia o nación en el que estamos viviendo. ¿Qué consecuencias trae el pecado? El pecado trae unas consecuencias. Hay gente que piensa, bueno, pues yo hago esto y de momento me va bien. Pero es de momento, porque el pecado tiene, la paga del pecado es muerte. Hay una paga por el pecado. Y a lo mejor ahora, de momento, cuando una persona estamos pecando, porque todos pecamos, no vamos a decir, pecamos en ciertas cosas, de momento no te va a venir la paga, pero la paga viene siempre. La paga del pecado viene, trae unas consecuencias. Por eso vamos a ver, ya sabemos lo que es el pecado. El pecado es ir en contra de la ley de Dios y de la voluntad de Dios, no de los hombres, porque en la tierra se aprueban leyes que son leyes que no va de acuerdo con la ley de Dios. Y hay gente que hace cosas que no están bien hechas a los ojos de Dios. Por eso siempre nuestra vida y todas las cuestiones que uno se puede preguntar o en situaciones de la vida, siempre las tenemos que contrastar con la verdad, que es la palabra de Dios.
La palabra de Dios es verdad y verdadera y eterna. Y por eso siempre tenemos que comparar siempre las cosas con la palabra de Dios, no con el mundo. Entonces, el pecado trae unas consecuencias. Esas consecuencias lo vamos a ver. El pecado es una puerta que abre y trae las consecuencias de, número uno, la separación de Dios. Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, vivían en el paraíso con Dios y tenían comunión directa con Dios. Y a través de que vino el pecado hubo una separación, hubo una muerte. El hombre era eterno y de repente le entró la muerte. Y de hecho pasaron los años y Adán y Eva murieron. Entonces, aparte de la muerte que entró en el mundo, por eso Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y por eso todo aquel que cree en mí no morirá, sino que vivirá, resucitará. Porque Él resucitó y nosotros resucitaremos en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios nos explica claramente las consecuencias. La consecuencia es una separación de Dios si caes en el pecado, si hay pecado en tu vida. Número 2, trae culpa y condenación. Todas las personas que han pasado y pasan y viven en el pecado o han pecado, lo primero que le entra es la culpa y la condenación. Una persona que ha engañado, que ha adulterado, que ha engañado, trae condenación, muchísima culpa, muchísima condenación, muchísimo malestar en el corazón. Nos roba el gozo. Una persona que está pecando y que peca, nos roba el gozo, te roba la alegría. Hay gente que dice: bueno, es que yo estoy deprimida, estoy triste, pero ¿te has examinado primeramente cómo estás caminando? Si hay algún pecado en tu vida, si hay alguna cosa que tienes que traerla a los pies de Cristo, porque el pecado entristece. Hay gente que dice: no, me fui de borrachera y me fui de fiesta y me lo pasé pipa, como se dice. Hermanos, eso es un engaño, eso es una mentira. Las borracheras no traen gozo, no traen alegría, te roban el gozo, te roban la familia, te roban el dinero, te roban la salud, te roban incluso el trabajo, porque a lo mejor por causa de que estuviste todo el día de juerga, al día siguiente llegaste tarde, al día siguiente tuviste un accidente, al día siguiente pudiste tener cualquier cosa. Entonces, el gozo es vivir en santidad, vivir para Cristo y caminar con Cristo. Nos roba la paz, el pecado. Las personas que están en pecado, que viven en pecado, que hay pecado en su vida, no tienen paz, no tienen serenidad, no tienen sosiego, viven en auténtica ansiedad, no duermen por la noche, no están tranquilas por el día. Te roba la paz. La paz, dice, haz la paz y síguela. Quiere decir que cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, tenemos esa paz que no nos la da el mundo. Por eso lo que hace es robar. Otra de las consecuencias es te roba la seguridad. Cuando tú estás haciendo el bien delante de los ojos de Dios, porque ya estamos separando de que no es el bien delante de los hombres, sino el bien delante de los ojos de Dios. Porque hay gente que está en contra de la voluntad de Dios y se creen que está bien, porque como todo el mundo lo hace, pues ya se cree que eso está bien delante de los ojos de Dios, y no lo es. Entonces, una de las consecuencias es que roba la seguridad. No tienes esa seguridad. La seguridad te viene cuando tú estás haciendo el bien, sabes que estás bien delante de los ojos de Dios, y te viene esa paz, esa seguridad, sabiendo que Dios está contigo, que Dios te respalda, que Dios te ayuda. Siguiente, otra de las consecuencias es el dolor físico, psíquico y espiritual. Trae dolor. El pecado trae dolor. La gente que dice: no, es que yo tengo este vicio, yo tengo esta atadura, y es que me gusta. Te puede gustar en el sentido de eso, pero muchas veces el pecado trae dolor físico, porque a lo mejor hay una adicción, hay una atadura.
trae dolor psíquico, mental, que tiene la cabeza embotada, estás todo el día con malos pensamientos, y espiritual, totalmente dolor. Dolor porque la paga del pecado es muerte. Cuando vivimos en el pecado tenemos el riesgo que pueda en cualquier momento llamarnos Dios a su presencia, y si estamos en pecado corremos peligro nuestra salvación, la salvación eterna, la salvación del alma, la entrada al cielo. Por eso siempre, cada día necesitamos clamar a Dios y ponernos a cuentas día tras día con Dios, irnos para cuando nos vayamos a acostar, decir: Señor, te pido perdón por todo pecado, por toda cosa que haya hecho mal, límpiame y ayúdame a salir de mi maldad o de lo que hayamos hecho. Otra de las consecuencias que realiza el pecado es que trae destrucción a la familia. No solo nos destruye a nosotros mismos, sino que también destruye todo nuestro entorno. Nuestros hijos, nuestro marido, nuestra mujer, nuestra familia, o sea, todo nuestro entorno. Todo el entorno de nuestra vida trae destrucción, nos destruye totalmente. Una persona que vive en el adulterio va a traer destrucción. Y no solo le afecta ese pecado a esa persona, sino que le va a afectar a sus hijos. Sus hijos van a sufrir a lo mejor un divorcio, van a sufrir una vergüenza por saber, o la gente enterarse de que hubo ahí un adulterio en su familia. Siempre trae culpa, vergüenza. Las personas tienen que estar en oculto, tienen que estar en la mentira, tienen que mentir para tapar el pecado. Siempre que hay pecado hay mentira, porque siempre tendemos a ocultar ese pecado. Por eso trae destrucción a nuestra vida y a la vida de nuestra familia. Aparte, el pecado abre la puerta a más pecados. ¿Por qué a más pecados? Porque, como bien decíamos antes, el pecado que estás cometiendo, si tú estás cometiendo un pecado, te va a hacer mentir, o sea, te hace coger otro pecado, otro engaño, y envuelve y abre la puerta a más pecados. El pecado trae adicción. La persona que está en ese pecado suele caerse adicta de ese pecado normalmente. Bendito sea Dios, porque Dios nos liberta de todas las ataduras y hay un libertador. Pero vamos a seguir. ¿Qué más trae las consecuencias del pecado? El pecado también trae vergüenza y deshonra. Vergüenza y deshonra a uno mismo y a la familia. Por ejemplo, una persona que está en un pecado de prostitución, un pecado que ha caído en ese pecado, pues va a traer vergüenza y deshonra a la familia, a ella misma y a la familia. Por eso trae mucho dolor el pecado de la mentira, del robo, de toda clase de pecados, porque todo lo que sea en contra de la voluntad de Dios nos va a traer dolor. Entonces, número 1, hay 3 cosas que realiza el pecado. Número 1, y el más importante, que nos aleja de Dios. Número 2, es que nos destruye a nosotros y a todo nuestro entorno, a toda nuestra familia. Hay gente que por el pecado, que cayó en las drogas, perdió su trabajo, perdió su matrimonio, perdió a sus hijos, entró en ruina, entró en la cárcel, por palizas, por un montón de problemas, todo por el pecado, todo porque ese pecado le dio lugar a una adicción. Y eso te destruye completamente. Y hay veces que se puede reparar y Dios repara, pero hay veces que ya la familia queda totalmente destruida y esa familia ya no va a estar jamás junta, porque ya queda totalmente deshecha. Por eso te aleja de Dios, te destruye y destruye tu familia y tu entorno, y después también acaba por destruir toda lo que es tu fuerza, tu energía, te deja completamente destruido. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué tenemos que hacer? Porque ¿quién no ha pecado? ¿Quién no tiene pecado en su vida? El problema es el pecado. Ya sabemos lo que es el pecado y de dónde vienen los problemas. ¿Y ahora qué hacemos?
Tú me puedes preguntar a mí, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo he pecado en la A, en la B, en la C, algunos hemos pecado en el abecedario, algunos hemos pecado de todas las clases. ¿Qué hacemos? Pues bien, en Primera de Timoteo la solución está aquí. En Primero de Timoteo dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. Tenemos un mediador, es Jesucristo. Jesús es la salvación, como hemos puesto aquí. Jesús es la salvación y por eso Él es nuestro mediador, Él es el que nos rescata. Él es el que va a solucionar, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La solución para que tú no te pierdas en tu pecado, si sabes que hay un problema, si sabes que el problema es el pecado que te está trayendo destrucción a tu vida, hay una solución que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, en Primera de Juan 1:9 dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el pecado abre la puerta de la maldad. Y limpiarnos de esa maldad y quitarnos ese pecado y perdonarnos. Pero número uno, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, correr a Jesús. Correr a Jesús, ¿para qué? Porque dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Para número uno, recibir el perdón. No necesitas robar, ni matar, ni adulterar. Hay pecados en el corazón, hay pecados en la boca, hay pecados en los ojos, hay pecados en las manos, hay pecados en los sentimientos, en los pensamientos. Cada uno sabrá, porque Dios te trae convicción de pecado. Dios te traerá la convicción de pecado, de cuál es tu pecado, cuáles son tus pecados. Dios a mí me trae convicción de mis pecados y Dios te traerá a ti la convicción de tus pecados. Entonces, número uno es pedirle perdón a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque el pecado contra quien pecamos, pecamos contra Dios. Pecamos contra nosotros mismos y pecamos contra nuestra familia, pero número uno, pecamos contra Dios. Entonces, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, porque una de las consecuencias del pecado es que mancha el alma, mancha el espíritu, mancha el cuerpo. Entonces necesitamos limpiarnos. ¿Y con qué nos limpiamos? Con la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado, limpia de toda maldad. Nos limpia, y su palabra, la palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios nos limpia por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, número uno, pedirle perdón a Dios. Número dos es, aparte de limpiarnos, tenemos que decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, Tú me has perdonado, me has perdonado y me has limpiado. Pero una vez que eso ocurre, hermanos, que el Señor nos limpia y nos perdona, necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo. Porque ¿cómo hemos vencido? Hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Como bien dijimos ahora que yo os enseñaba la Biblia, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que renovemos nuestra mente, porque si hemos pecado, hemos hecho un pecado o hemos caído en un pecado, en una adicción, lo que va a romper las cadenas, lo que va a quitar el pecado va a ser la palabra, que nos nutramos, porque muchas veces pecamos por falta de conocimiento, pereció mi pueblo. Pero si nosotros cogemos la palabra de Dios y nos nutrimos, podemos hacer frente, porque una de las armaduras del cristiano es la palabra de Dios. Dice que es como una espada de doble filo.
Por eso necesitamos el escudo de la fe y la palabra del testimonio. La palabra del testimonio, porque dice que Jesucristo vino a libertar a los cautivos, dar la apertura de la cárcel a los que están presos. A veces están presos por el pecado, a veces están cautivos por el pecado. Pero ¿cómo se rompen las cadenas? Por el poder de la palabra, por el poder de su Espíritu Santo, por la sangre del Cordero. Y necesitamos coger esas armas, porque sin esas armas el cristiano va a estar derrotado, tu vida va a estar derrotado. ¿Cómo? Porque Él vino a quitar el pecado del mundo. Jesucristo vino a quitar el pecado. Él es la luz, y cuando su luz viene a nuestra vida, ya no tenemos que andar en tinieblas. En las tinieblas está el pecado, y por eso tenemos que dejar que la luz de Cristo venga. Él es la luz. Necesitamos decir: alumbra, Jesús, alumbra esta área de mi vida, alumbra mis ojos, alumbra mis manos, mi boca, alumbra con tu luz. Él es el que perdona las iniquidades. A veces hay iniquidades que vienen de nuestros antepasados. Él es el que las perdona y el que rompe toda maldición. Porque como bien leíamos en Proverbios, que la maldición no viene sin causa. A veces las maldiciones vienen de generación en generación, de generación en generación, porque viene de pecado ya de sus antepasados. Pero cuando nosotros ponemos a Cristo en nuestra vida, se rompen las maldiciones generacionales, se rompe todo pecado ancestral de nuestros antepasados. A veces fue borracho el abuelo, el padre fue borracho, el hijo es borracho, el nieto es borracho, porque hay una maldición ahí. Y la maldición no viene no viene sin causa, hay una causa, y es el pecado. Pero se rompe ese pecado cuando tú haces partícipe a Jesús en tu vida y Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, rompe este pecado, quita, porque tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo, quita este pecado, perdona a mis antepasados que han pecado y a mi vida que he pecado, y se rompen las maldiciones. Por eso Él quita las iniquidades, Él es el que sana todas las dolencias. El pecado trae mucho dolor, mucho, y por causa de ese dolor él sana toda dolencia, sana toda enfermedad, porque por sus llagas hemos ido. A veces, hermanos, hay unas enfermedades que no, pero hay otras enfermedades que vienen por el pecado. Si una persona se droga, su sangre puede ser afectada, o una persona que bebe, su hígado puede ser afectado. Entonces, depende el pecado por el que pasemos, nuestra vida física puede ser afectada y puede quedar enferma. Por eso Él es el que sana todas nuestras dolencias, el que sana todas nuestras enfermedades, el que rescata del hoyo nuestra vida. A veces el pecado, a veces no. El pecado te mete en un hoyo, siempre te mete en un hoyo, siempre te mete en problemas. Pero Él es el que nos rescata del hoyo nuestra vida. Por eso necesitamos que Cristo venga a rescatarnos de ese hoyo. Él es el pan de vida. Por eso, hermano y hermana, tenemos al libertador con nosotros. Es por sus llagas que hemos sido sanados. Hemos sido libertados, pero ya hemos sido. Por eso, como Él ya lo pagó en la cruz del Calvario hace 2000 años, pues ahora tenemos esa liberación, ya la tenemos hecho. Simplemente tenemos que vivir por ella. ¿Cómo se vive por ella? Pues leyendo su palabra y orando a Dios y diciendo: Jesús, ayúdame. Tú has roto las cadenas, tú has pagado en la cruz del Calvario por mí. Me has dado salvación y me has dado liberación. Libérame de este pecado. Libérame, porque todos los problemas vienen por el pecado. Entonces necesitamos libertarnos cuanto antes de esos pecados, de esa maldad del corazón, de esos malos pensamientos, de esas malas palabras, de esas malas actitudes. Hay gente que tiene rencor, tiene odio, y eso no se ve por fuera, pero en su corazón le genera muchos problemas. Por eso, en esta hora, si tú me estás viendo por primera vez y no habías conocido el Evangelio o no habías aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, yo te pido que en esta hora puedas recibir al Rey de Reyes,
al único que puede rescatar tu vida del hoyo, al único que puede limpiar el pecado. No hay medicamento, ni detergente, ni nada en esta tierra que pueda limpiar el pecado y que pueda romper las cadenas. Solo Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario rompe tus cadenas, rompe tus ataduras y te quita del pecado, te quita del hoyo. Así que si tú nunca has hecho a Jesucristo tu Señor y Salvador y quieres a un libertador, quieres al que liberta, al que sana y al que salva, a Jesucristo la salvación, te invito a que hagas esta oración conmigo. Repita ahí donde estás, cierra tus ojitos si es posible y repita ahí conmigo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre, lléname con tu Espíritu Santo y hazme entender y conocer tus caminos. Guárdame hasta el fin y guíame conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora, todas las personas que necesitan oración de liberación, que necesitan que Dios le limpie del pecado, que Dios le ayude en esa atadura, en ese vicio, en esa situación que le hace pecar, ahora esta oración es para ti. Cierra tus ojitos ahí, que voy a estar orando en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder por medio de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven tocando las vidas de los hermanos y amigos que nos ven a través de este canal. Yo te pido, Padre, que vengas libertando de ese pecado, de esa atadura. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe las ligaduras. Apertura de la cárcel de ese pecado, apertura de la cárcel. Rompe, Señor, las ligaduras, porque tú viniste a libertar al cautivo. Toda cautividad fuera, libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús. Libera, Señor, ahora, liberta, liberta, salva, libra, Señor, de todo mal. Ven sanando toda enfermedad por causa del pecado. Ven sanando todas las otras enfermedades que pueda haber en el pueblo de Dios, en mis hermanos y hermanas. Sean sanados por tus llagas, en el nombre de Jesús. Libertad y bendición en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Bueno, queridos